Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Ese. Y yo soy Chilu. Y como muchos ya saben, estuvimos 5 años viajando en motorhome por Sudamérica, pero llegó el momento de cumplir nuestro sueño de dar la vuelta al mundo en barco. Finalmente parece que estamos a muy poquito de ser dueños de nuestra próxima casa flotante. Dueño de nuestros sueños. Quédense a ver esta espectacular aventura. Perfecto. Ok, entonces firmo la primera, vale. Te la mando y después vos la volvés a mandar y la vuelvo a firmar, algo así. Muchísimas gracias. A la orden, Ezequiel. Hasta luego. Adiós. Vamos, que va. Es el último pago, entra este y ya estamos. Se nos barco. Pero bueno, tiene que entrar. Sí. Pensamos que este día no iba a llegar nunca porque se alargaba y se alargaba, pero finalmente llegó. Mandamos ya el último pago para Moorings, para el broker, por el barco, así que bueno, ya prácticamente sí, estamos ahí. Nos tienen que dar el ok de que llegó la plata, de que no sé qué, nos tienen que entregar, no importa, pero nosotros nuestra parte solo tenemos que esperar y bueno, y ya tenemos casa. Era un súper estrés esta parte de pagar y que salga todo bien y de que no haya ningún tipo de problema. Así que nada, estamos muy felices de que lo logramos. Hubo bastante logística por medio para resolverlo y organizarlo. Así que ahora solo queda esperar que le llegue la plata y hacer la transferencia al barco. Que tampoco es tan simple, ¿eh? Nos enteramos acá que no es tan simple transferirlo en algunos aspectos que ya les vamos a ir contando. Vamos a celebrar. Estamos entrando por primera vez al barco como dueños. En verdad como dueños informales, no formales, porque lo que hicimos fue pagar, que es lo más importante. Pero bueno, nuestra parte nosotros ya la cumplimos, nosotros ya pagamos. Ahora falta que la plata llegue y que nada, hagamos los papeles. Pero bueno, ya me siento con más derechos sobre este barco que en ningún otro momento anterior. Vamos a tener que hacer una buena limpieza, ¿no? Porque de tanto que estuvo entrando gente a arreglar un par de cositas en estos días, se ensució bastante. Nosotros entramos en patas justamente para no ensuciar, es una costumbre que se suele hacer en los barcos, es entrar sin zapatos, zapatillas, para justamente no desgastar el material, no ensuciarlo, no arruinarlo, no rayarlo, pero sobre todo limpiarlo, porque siempre algo que escasea en los barcos es el agua, por un tema de que no siempre estás en la marina enganchado a la manguera. El agua de tierra se trata de ensuciar lo menos posible para no tener que estar lavándolo tanto. Ya podemos cocinar, eso es bueno. Ahora vamos a probar en el otro lado. Era lo único que nos faltaba probar, a ver si andaba el horno y la hornalla, que suponíamos que sí, pero bueno. Mirá, anduvo el eléctrico. Genial. Estamos súper contentos, súper equipados, todo anda bien. No, increíble. Habían 2 boludeces nomás que estaban mal, que las arreglaron ya. Nos queda una sola cosa arreglar, un inodoro que pierde un poco. Así que espectacular todo. El basculante bascula bien, mira. Este es para que cuando estemos en navegación se incline y acompañe el barco. Pero si uno quiere, lo puede trabar. Tiene alguna trabita en el costado. Tuki. Buenísimo. Mira cómo abre. Tengo que tocar acá. Haces para arriba y así. ¿Qué me contás? Muy pro, se mete ahí abajo. Porque bueno, tenemos que hacer una fuente de horno. Ese es el de abajo. ¿Ves? Uy, ese está buenísimo para gratinar. Todo anda. Yo no puedo creer que ande todo. Así seguíamos conociendo nuestro barco del astillero Beneteau, modelo Oceanis 41, del año 2016. Que para su uso y antigüedad está en un muy buen estado. Estamos en un brete, gente. Llegó el momento de tomar una decisión tan importante que hasta ahora no pudimos tomar y la tenemos que tomar en este instante. Es un problemón. Es un problemón porque estamos registrando el barco con la nueva bandera y uno de los requerimientos lógicos que uno ya debería saber a esta altura es el nombre del barco. Porque no le vamos a dejar el nombre que tiene. En este momento el barco se llama el Albatros. A nosotros no nos gusta porque... No nos gusta, no sé por qué. Aparte es L apóstrofe, Albatros, raro. Porque no nos identifica tan directamente. Sí. O sea, está bien, tendrá su significado para otra persona, pero para nosotros queremos algo que nos identifique un poco más. Entonces, bueno, nada, siempre dijimos si el barco nos gustaba el nombre se lo dejábamos, si no nos gustaba se lo íbamos a cambiar. En este caso no se lo vamos a cambiar.
El tema es que todavía no decidimos qué nombre le vamos a poner. Entonces les pedimos ayuda a ustedes para ver qué nombre le poníamos al barco. Porque la realidad es que a nosotros no se nos ocurre nada muy bueno. Somos malísimos. Estamos pensando en el nombre, yo no les miento, pero hace años, literal, hace años estamos pensando en qué nombre le vamos a poner a nuestro barco. Y la realidad es que nunca llegamos a una conclusión de cuál es el nombre que queremos, porque ninguno nos identifica demasiado del todo, así que ninguno nos convence demasiado. Y tenemos varias opciones que son por lo menos 5. Por lo menos 5. Porque en realidad después se nos fueron sumando, estuvimos agregando, sacando, descartando. Hace un montón de tiempo ya estamos dando vuelta con este tema. Nos propusieron muy buenos nombres ustedes del otro lado. El tema es que muchos, si bien están buenos, no nos identifican demasiado, así que los fuimos descartando, esa es la verdad. Y después se nos ocurrieron un par a nosotros que venimos arrastrando hace tiempo, pero que tampoco nos convence del todo, así que es un tema. Entre ellos los que más nos gustaron uno era Reef por el nudo de rizo, el Reef Knot. Ese nudo que tenemos nosotros, característico de nuestro logo, es un nudo de rizo, que se aplica a muchas cosas, a muchos deportes, y también se aplica a la náutica. Entonces algo muy característico nuestro iba a ser ese nudo. Pero no solo por el nudo, sino porque Reef también es arrecife. Las barreras de arrecifes dejan fuera las olas grandes y te traen la calma, o te dejan una zona más de calma. Para los lugares de fondeo, la calma en las olas es buena. Siempre la calma es buena. Por eso nos gustaba Reef, porque tiene mucho significado. También se nos ocurrió Limitless, que nos gusta, es una palabra que nos gusta. Aparte hay una película muy buena que se llama Limitless, que también nos parece excelente la película. Después se nos ocurrió Dream On, porque el otro día Ezequiel dijo, a ver si, no sé, el algoritmo nos ayuda a pensar en un nombre, y cuando prendió el celular y pone una canción, automáticamente le apareció la canción Dream On de Aerosmith, que a nosotros nos encanta esa canción, es una de nuestras canciones preferidas. Y a la vez está bueno, es como que seguir soñando y cumplir un sueño, y tiene un montón que ver con eso. Pero también son todas palabras en inglés que no nos convence demasiado. Pero nos parece que poner una palabra en español va a ser más complicado todavía, porque nosotros la mayor parte del tiempo lo vamos a pasar en lugares donde se habla inglés o francés. De hecho, porque dando la vuelta al mundo, la mayoría de las colonias son inglesas o francesas. La mayoría. Después hay todo tipo de idiomas, pero esas son la mayoría. Español también hay, pero no tanto. Entonces decir una palabra en castellano es medio confuso decir por radio. Cada vez que vos llegás a un puerto o salís, tenés que estar hablando por radio, o incluso para comunicarte entre barcos, todo por radio, y tener un nombre en castellano es más difícil de decir. Porque también estaba la opción de zarpado, que nos lo tiraron 2 seguidores. Zarpado nos gustó mucho, pero es más difícil de decirla en inglés. Y zarpado significa, por un lado, que nosotros la usamos mucho para hablar de las cosas que están buenísimas. Por otro lado, zarpado significa que zarpaste, zarpar, o sea, significa que como que lo lograste, como que lo pudiste realizar. Y por otra parte, zarpado también nos lleva a Argentina, es una palabra que allá se usa bastante. Entonces tampoco queremos poner un nombre muy internacionalizable o fácil de pronunciar, perder un poco los orígenes nuestros. Pero estamos viendo igual que sea fácil de comunicarlo y que sea fácil de entender. Porque la realidad es que va a ser un nombre que lo vamos a usar día a día. No solo tiene que ser lindo, sino que tiene que ser útil. Otro nombre que teníamos ahí en el tintero era Flow, que significa fluir, flujo. Y es un poco también nos representa en dejarse llevar, y al mismo tiempo no sé si está tomando Flow, porque la verdad que nosotros no es que vamos con el flujo, muchas veces vamos en contra, muchas veces vamos hacemos la nuestra. Flow no nos identifica tanto, ahora que lo pienso. Flow no lo vamos a poner. Pero flow se refiere más a fluir, a como estar, dejarse, no sé qué significa. Es fluir. Está bueno fluir, tiene que ver con el agua, obviamente. Tiene que ver con fluir. Relajarse, disfrutar. Claro, bueno, relajarse y disfrutar, sí, esa parte sí. Y que las cosas fluyan y pasen, y bueno, y no trabar las cosas. Esa parte sí. Pensás que fluir significa ir con la corriente. Exacto, y fluir de alguna manera es ir con la corriente, y nosotros no vamos con la corriente. Hacemos lo que se nos canta la idea, las ideas, las bolas. No lo había pensado, puede ser. ¿No? Listo, Flow no. En verdad que lo fuimos medio descartando todos, porque queríamos una palabra que fuera internacional. No nos encanta que sea en inglés, porque no es nuestro idioma, pero a la vez es lo más fácil. Entonces, si buscábamos una palabra internacional que en todos los idiomas aplicara, estaba buenísimo. En todos los idiomas no, pero por lo menos en inglés y castellano y quizás francés. Que no es el caso, no la encontramos a la palabra. Le pedimos ayuda al ChatGPT, tampoco nos dio muy buenas ideas. También tenemos piña colada, que eso nos gusta mucho. Para nosotros representa mucho piña colada. No solo para la canción que nos encanta, sino por el trago que nos encanta, es uno de nuestros tragos favoritos, sino por todo lo que a uno lo traslada directamente al Caribe, a la felicidad, a las palmeras, ¿viste? Piña colada es muy representativo. Muy representativo. Pero la realidad es que el barco también es un barco que va a estar
en la aventura y quizás lo llevemos a otros horizontes más allá del Caribe. Entonces, en ese contexto, piña colada en el medio de Alaska, si No. llegamos a ir a Alaska. No creo, pero sí, bueno. Bueno, no sé, tenemos que contemplarlo Es que no porque sé. el chess team, ya saben, hoy estamos acá y mañana nos pintó ir para otro lado. Entonces, quizás piña colada queda fuera de contexto. Por otro lado, le podemos dejar chess directamente, porque cierra por todos lados. Somos el chess team. Si el barco se llama chess, somos el team del barco que se llama chess. Y además nosotros dos representamos el nombre chess. Así que eso puede ser. El tema con chess es que a nosotros en verdad nunca nos gustó la idea de llamarlo chess porque es como ponerle nuestro nombre, no tiene sentido. O sea, chess viene a ser como nuestro apodo y como que ponerle nuestro apodo de nombre al barco es raro, es como que no va a tener un nombre propio al barco y a los barcos se les pone nombre propio. Entonces estábamos siempre en duda con el tema de chess, pero creo que al final termina siendo el que más representa. Así que la conclusión, la vamos a terminar poniendo lo que nunca quisimos, pero es lo que la mayoría de las personas votó, de hecho, de cuando les preguntamos y que nos tienen ideas, es chess. Chess Hacer es lo más representativo. Sí. Es lo más representativo a nosotros, lo que une el concepto que queremos transmitir, que es nosotros mismos, aventura, todo es nuestra insignia. Por otro lado, también es una palabra que es corta, fácil de decir. En inglés es medio raro porque le dicen chess, no saben bien decirle chess. Y en francés es una palabra, de hecho, el tema que no significa nada en francés. En francés chess es en lo de, a lo de. Se usa junto a otra palabra, Claro. como para decir en la casa de alguien o Claro. en lo de Mengano se usa un nombre. O sea que por sí solo como que no es nada. Claro, viene a ser la casa de alguien en lugar de alguien. Siempre va acompañado de otra palabra. Así que en verdad en francés está mal dicho, es como un artículo. Está mal dicho decir chess. O sea, para ellos, Claro. un francés que lea el nombre va a decir, le faltó la mitad de la frase. Pero no importa. Somos nosotros, en definitiva, son nuestras iniciales, así que no importa que en francés no aplique, pero bueno, se pronuncia che. Y después lo otro que tiene bueno es que chess podría ser el plural de che, que es de argentinos, o sea, se le dice che a los argentinos. Entonces, bueno, decimos che entre nosotros. Entonces chess es como plural, obviamente mal escrito porque es con Z y no con S, así que también ahí da confusión. Y también la otra que da confusión es chess en inglés, que es ajedrez. En inglés cuando digamos chess van a entender que estamos diciendo ajedrez, pero que es con doble S, entonces también van a pensar que está mal escrito porque no se escribe con Z. Pero bueno, tecnicismos. Así Y que- para el que está viendo el video y todavía no sabe qué significa chess, significa Chilu y S. Es las dos iniciales de los primeros nombres de nuestros sobrenombres. Muy original. Muy original. Así que el barco va a llamarse Chess, que es una unión de nuestros dos nombres. Súper original, pero la realidad es que nos gustó y es el nombre que venimos llevando y compartiendo con ustedes hace cuánto tiempo. Sí, por eso todo el mundo nos decía chess y nos decía que le pongamos chess boat. Obviamente no deberíamos ponerle chess boat porque estamos redundando. O sea, el barco se llama chess, no vamos a poner barco, chess barco. Una cosa es la manera en que uno le dice, nosotros al chess móvil le decíamos chess móvil. Que nosotros en verdad el chess móvil nunca tuvo nombre, no tiene nombre esa camioneta. Le decíamos amigablemente chess móvil, pero no es que tiene un nombre. Era como el auto nuestro. Claro. Lo mismo el barco, va a ser nuestro barco. El chess boat va a ser nuestro barco. Es el barco de los chess. Yo creo que independientemente del nombre igual íbamos a Le decir va. Chess Boat. Así que ya que le íbamos a decir Chess Boat, todos le vamos a decir Chess Boat. Ustedes, nosotros, todos pongámosle Chess y ya Chao. está. Y va a ser el Chess Boat. Y fin de la cuestión. Hagamos la práctica, hagamos la sencilla y registrémoslo y acá termina. y tengamos barco que nos lo dan ahora. Y acá termina este asunto del Acá nombre en el momento en el que lo estamos registrando con la bandera de Polonia, que esto va a ser un capítulo aparte y les vamos a contar por qué estamos haciendo cambio de bandera. Listo. Tenemos buenas y malas noticias. Tenemos más malas que buenas, pero bueno. La mala noticia es que se está atrasando un poco todo lo que son los trámites de compra y titularidad y todo eso está demorándose. Eso nos tiene un poco preocupados y nerviosos, pero confiamos en que se va a resolver porque debería resolverse, no debería haber ningún problema. Y la otra buena noticia es que nos habían dicho que nos iban a dar algunos linen de sábanas para tener nosotros, para cuando nos mudáramos ya tener, nos entregan con sábanas. Pero pensamos que nos iban a dar un juego de sábanas para una sola cama para nosotros y nada más. Y ahora recién entramos al barco y miren todo lo que encontramos. Estamos en duda si esto todo para nosotros o no, pero estamos felices porque no podemos creer que nos vayan a dar todo esto. O sea, espectacular. Pero lo único que me preocupa es dónde lo vamos a meter, el espacio. ¿Será? ¿O será que están usando como depósito este barco y están dejando todo esto acá? Uy, es un montón. Es un montón, ¿no? Todos los camarotes. Estoy muy feliz, es espectacular porque esto no lo esperábamos. Tremendo servicio de The Moorings, la verdad que yo no lo puedo creer. Zarpado. No creo que sea mucho.
Es mucho para nosotros. Debe ser esta bolsa nomás. Pero son distintas cosas. ¿Y eso qué es? Sábanas, almohadas, todo. Fundas serán también de los... Buenísimo. Bueno, excelente. Joya. Una vez nos pasó que nos ilusionamos mucho porque nos llegaron 2 bolsas llenas de comida riquísima en un hotel que estábamos en la pandemia, en la cuarentena. Estábamos re felices y dijimos, wow, qué copado el servicio de este hotel, nos trajo todo esto. Nos pegamos una desilusión porque un ratito más tarde vinieron y nos dijeron que se habían equivocado de habitación, que no era para nosotros, así que nos queremos morir. Menos mal que como estábamos en duda dejamos todo ahí sin tocar, esa vuelta no habíamos agarrado nada. Hay que ser prudente con las emociones y con creer que todo está bien cuando por ahí no está tan bien, así que igual en este caso, sea lo que sea, estamos re contentos que nos den esto porque no lo contábamos, así que estamos Sí, felices. aunque sea la mitad esto o una parte, Sí. algo nos sepa nada. Nos re salva para mudarnos a vivir y ya empezar a tener cosas. De hecho, nos entregan también con vajilla, con cosas de cocina. Bueno, y varias cosas más que nos ponen muy contentos cuando nos viene re bien. Sobre todo que tienen cafetera, así que no tenemos que salir corriendo rápido a buscar y comprar cosas para mudarnos. Parece ahora, a partir de ahora. Estamos filmando, estamos en el aire y hoy es el cumple de Ceci. Ceci. Bueno, ahora vamos a sacar una foto posta, esto fue fallido. Y en medio de tanto estrés, de los pagos que no llegaban, de registros y papeles, también nos tomamos un tiempo para festejar y relajarnos un rato. Ese día, nuestra amiga Ceci cumplió un año más. Ella vino desde Buenos Aires para acompañarnos en este proceso y además de compartir la misma pasión por la náutica, también administra alojamientos temporarios en Buenos Aires. No dejen de contactarla. Estamos yendo a hablar con la persona que quizás tenga un dinghy para nosotros, porque los dinghies nuevos son muy caros, pero los dinghies usados pueden estar en buen precio. El tema es que estos dinghies usados no son fáciles de conseguir, así que nos pasaron contacto para hablar con alguien que quizás tenga uno para nosotros. Porque indispensable cuando nos mudamos al barco, como ya les contamos, es tener nuestro dinghy, tener nuestro transporte a tierra. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Yendo a probar el dinghy a ver cómo nos resulta. Nos parece un poco grande, pero bueno, por ahora es lo que conseguimos para zafar. Después por ahí lo achicamos porque es muy grande para el barco que tenemos. Bueno, muy gracioso que ya tenemos dinghy antes de tener barco, ¿no? Pero bueno, ya tenemos el monopatín, el dinghy, tenemos todo antes de tener barco. Nada, pero el dinghy igual vamos a ver si nos consigue uno más chico, porque la verdad que este nos queda bastante grande para el barco que vamos a tener, así que vamos a ver si uno más chiquito nos queda mejor. Parece que ya estamos instaladísimos en el barco, pero todavía no, estamos nada más que viviendo todos los días, porque este es nuestro futuro barco y estamos súper felices y todos los días venimos a revisar, ver qué cosas tenemos, qué cosas hay que arreglar, hacer inventario, revisar que todo funcione. Ya lo hemos revisado de arriba abajo, pero bueno, se espera alguna cosita. Ahora en este momento Ezequiel está viendo el tema de los aires acondicionados, que hay uno que anda medio mal, que no lo vamos a usar nunca, pero está bueno, si ya lo podemos arreglar acá, ya lo dejamos arreglado. Pero aparte de eso, Ezequiel tiene algo para contarles. No saben cómo estuvimos cortando clavos hasta hoy, que casi se nos cae la operación en estos días, estuvimos muy complicados cortando clavos. No entraban los pagos del banco y bueno, realmente fue bastante estresante. Pero por suerte esta mañana finalmente entró el último pago, así que hoy ya pudimos respirar un poco más tranquilo. Pero la verdad que esto de comprar un barco es un estrés total. De todas maneras, ahora nos vinimos acá a seguir trabajando como estamos todos estos días. Y si bien el barco todavía no es nuestro, bueno, de a poco nos vamos acercando, lo vamos mejorando lo más posible hasta el día que nos lo entreguen. Claro. El punto es que todavía no nos hicieron la entrega oficial, o sea, todavía no podemos tomar posesión del barco. De hecho, ni siquiera nos podemos quedar acá todavía. En pocos días se supone que ya nos hacen como el traspaso de papeles y de titularidad, pero no es tan fácil como queríamos que iba a ser, porque ni siquiera se hace acá. Tenemos que viajar a otro país para hacerlo. Y por suerte está cerquita el otro país. Pero bueno, es todo medio chino que ya se lo vamos a ir contando. La buena noticia es esa, es que hoy finalmente, después de estar una semana esperando que entren todos los pagos para poder finalmente concretar la compra, bueno, llegó y sinceramente no podíamos esperar que fuera tan complicado y que tardara tanto tiempo. Pero tuvimos la mala suerte de que el lunes fue feriado en algunos países, entonces hubieron pagos que no salieron ese día, salieron después y tienen 3 días hábiles para realizarse la operación, entonces bueno, nada, faltaba uno solo que se dio esta mañana y nos salió la vida mal, así que nada, una felicidad. Ahora por ahí estamos cansados y un poco estresados, pero una felicidad enorme saber que por lo menos nuestra parte ya la cumplimos. Ahora
Falta esperar ahora que The Moorings resuelva como su parte para podernos hacer el traspaso. Ojalá sea en muy poquitos días, porque ya estamos re ansiosos con venirnos a vivir acá. Estamos en la búsqueda de un nuevo dinghy. Este es un poquito más chiquito, pero más liviano. Así que, bueno, por eso también lo pedimos más chiquito, para que nos entre mejor en el barco y sea más fácil de mover. Sobre todo ahora que no tenemos davits, que es lo que lo soporta. La búsqueda del dinghy, si bien no fue fácil, era fundamental para la próxima vida a bordo. Sobre todo, si nos queremos mantener fuera de las marinas. Desde los fondeos, la única forma de llegar a la costa es en uno de estos botes o quizás con algún stand-up o nadando. ¿Será? Sí, ¿cómo lo ves? Está un poco cagado a palos, creo que es este, no estamos seguros. Ahora nos vamos a encontrar con el vendedor. Bastante bien igual. Sí. ¿Y cómo ves nuestro próximo transporte? Bien, lo veo bien. Lo veo bajo de revoluciones ahí, pero... Y así se sumaba una nueva forma de transporte al chesting, indispensable para la vida a bordo y que funcionará como nuestro medio de locomoción diario para llegar a las costas. Bienvenido Chest Dinghy. Tenemos dinghy finalmente, ya estamos motorizados, tenemos auto. El dinghy es muy importante para poder moverse a la costa, porque en los veleros o en los barcos en general, cuando no estás en una marina, la única forma de llegar a la costa es con un dinghy. Y nuestra idea es no pasar tiempo en las marinas, o pasar poco. Así que el dinghy era muy importante para hacer las compras del día, para tirar la basura, para hacer un montón de cosas. Y acá está, nuestro auto. Y aparte también es lo que nos va a llevar a las playas, a los lugares recónditos, a las cuevas, a un montón de lugares así más difíciles de acceder. Así que nada, estamos muy contentos que conseguimos un dinghy viejo, pero súper ultra barato, así que está re bien. Nos re sirve para por ahora. Después más adelante veremos si llega a fallar, lo cambiaremos, pero bueno. Ahora resolverlo nos súper alegra. Así que ya tenemos nuestro primer barquito. Ahora falta tener el grande, pero bueno. Ya tenemos nuestra lanchita en casa. ¿No? Tenemos dinghy. Y ahora tenemos que ir a buscar el auto, porque lo dejamos en la otra punta de acá de la bahía. Pero ya prendimos el aire, para estar un poquito más fresco. Venimos con nuestra primer compra al barco, o sea, vamos a empezar a equipar nuestro barco por primera vez hoy y empezamos con lo más aburrido, con productos de limpieza. Que lo primero que necesitamos para empezar a limpiarlo, dejarlo listo para empezar a mudarnos a poquito y por lo menos traer nuestra mochila, que es lo único que tenemos acá. No tenemos ninguna otra pertenencia que no sea una mochila con un poco de ropa y las compus. Así que, pero bueno, de a poquito. Lo otro que decidimos hacer hoy, que estamos contentos porque es una decisión que acabamos de tomar y muy especial, es que vamos a pasar nuestra primera noche hoy acá en el barco. Como se atrasó un poco la entrega y a la vez el barco ya es nuestro porque ya lo pagamos, nos dejan pasar acá la noche, así que estamos muy contentos y nada, trajimos cositas ricas para festejar, un vino, así que se viene nuestra primera estadía acá en nuestro barco, en nuestra nueva casa, estamos muy emocionados. Llegó la hora de limpiar un poco el barco por afuera, el casco vamos a aprovechar a limpiar, acá tenemos agua relativamente ilimitada, después cuando estemos fuera de marina se nos va a complicar. No se crean que yo no estoy también trabajando y limpiando, yo soy la que filma, entonces cada tanto tengo que frenar y mostrarles un poco todo lo que estamos haciendo. Bueno, estamos a punto de subir el dinghy. Esta tarea ya la teníamos pendiente desde que compramos el dinghy. Hace 10 minutos. Desde hace 10 minutos. Pero el tema es que no sabemos bien si va a entrar, así que ahora, bueno, es una movida. Esta es la primera vez que lo subimos. Tenemos que sacar el motor también, así que tenemos que ver cómo hacer toda esta maniobra porque no va a ser tan fácil. El motor va allá en ese espejo. Como todo es medio pesado, tenemos que hacerlo con la driza. Bueno, acá estamos subiéndolo con la driza, no sé si se ve. Sí, sí se ve. Para que no nos pese tanto, de hecho ahí está colgando la driza nomás el motor. Así que la idea es ponerlo allá atrás. A full con la limpieza. Hay que empezarlo a poquito. Mientras yo estoy trabajando un rato, acá, Chilu está preparando la picada ahí. Es la primera vez que estamos trabajando acá dentro de la camioneta, iba a decir, del barco. Es la costumbre. Y es la primera vez que vamos a escorchar un vino acá. En este momento. El primero de los tantos vinos que están que van a venir. Ahí va. La picada después vamos a comer afuera. Lo que estoy re contenta es que encontramos estos vasos
Que tienen antislip abajo, así que está re bueno porque no patina. Me encantaron. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Vamos a brindar con la gente. Vamos a brindar con la gente. Yo brindo acá, mirá. Ahí va. Rico. Mm. Primer brindis en el barco. Está bueno. Qué momento, está riquísimo este vino. Es un Rioja, es un vino español. Salud. Bien se picada. Qué momento tan súper ultra feliz a pesar del cansancio que tenemos en este momento porque estuvimos todo el día trabajando y haciendo miles de cosas acá en el barco y nada, no, la felicidad es demasiado, demasiado. En el barco dijiste. En el barco. ¡Tenemos barco! ¡Tenemos barco! ¡Tenemos barco! Gente, tenemos barco. Tenemos barco. ¿Qué nos cuentan, No podemos creer la felicidad. Estamos terminando de editar el episodio del día que encontramos este barco. Nos llenamos de emoción al ver que en ese momento no sabíamos si se iba a dar o no. No estábamos seguros si íbamos a poder concretar la compra. Y hoy estamos acá editando ese video sentados en el mismo barco que es nuestro barco. No podemos creer la felicidad. Emocionó Chuyo. Vos no te emocionaste ninguna vez, sos re malo. Yo me emocioné un montón de veces, nada más que no en cámara. Ni conmigo. Pero estoy emocionado. Aunque no lo exteriorizo tanto, estoy muy emocionado por dentro. Mira, no puedo ni hablar. O estás muy borracho. No, emocionado. Che, no me difames. Esto tenemos que filmarlo porque es un momento muy especial en el primer día en un barco, nuevo para nosotros, en una casa. Voy a usar el baño por primera vez. Todavía ninguno de los dos usamos los baños de acá, así que vamos a entrenar a ver cómo funciona. Capaz ya sabemos que funciona bien porque lo reprobamos, aparte limpiamos todo el baño, todo así. ¿Hasta dónde te sigo con la cámara? No, sigamos, chao. Todo excelente, una experiencia sin igual. Ahora muchas veces habíamos ido al baño en barcos, que obviamente son distintos los baños de los barcos. El inodoro tiene todo un sistema, pero bueno, nada, igual está buenísimo porque es automático. Normalmente tenés que bombear así para sacar el agua, pero estos son eléctricos, que está mucho mejor, mucho más práctico, así que estamos re contentos. Tuki. Mirá vos. I've been so hard skinned with no truth. The snow will bury last night. I hope you're doing alright. It's snow that buries last night. I've been sitting here thinking about. En nuestra primera noche en el barco, no podíamos dejar de pensar en lo afortunados y felices que somos, y lo agradecidos que estamos con todas esas personas que nos ayudaron en el camino y sin las cuales no podríamos haber llegado tan lejos. Hoy se está cumpliendo un sueño, y somos la prueba viviente de que si uno se lo propone, se puede. Tardamos un poco más de lo que esperábamos, pero llegamos. Y lejos de ser un final, es apenas un comienzo. Why won't you reveal it? Just please. Bueno, de armar la cama, que estas camas son siempre muy complicadas de armar porque están todas metidas así entre cosas, o sea, no podés caminar alrededor de la cama, ¿no? Pero bueno, nada, es una vez nada más, entonces ya están cansados. That you really care for me. La verdad que por ahí es difícil hacerla súper prolija, pero esto es muchísimo más fácil que hacer la cama de motorhome nuestro que teníamos. Esa cama sí que era complicada, pero estaba mucho más ajustada por todos lados, así que, y aparte era tan a medida que tenía que calzar muy bien. Fue más fácil de lo que pensaba, la verdad que pensé que iba a ser un quilombo. Lo que pasa es que igual, como no tiene elástico, no tiene nada, los peores son los... o no, decime si no coincide conmigo. Lo peor son las sábanas con elástico, son la muerte. Eso en cualquier tipo de cama.
Nuestra primera mañana en el barco. Buenos días, bienvenidos. Acá estamos en el Chef Boat. Primera vez y todo anduvo muy bien. Yo dormí espectacular y me imagino que le gusta a mí. O sea, sinceramente dormir con aire acondicionado en estos climas es un placer. Va a ser la primera y única buena noche en este barco a partir de ahora. Todas las demás noches no creo que sean tan buenas porque ya no vamos a estar enchufados a tierra y no vamos a tener aire acondicionado. No sé si tan buenas, no sé si tan buenas o no tan buenas. No van a ser tan frescas, ese es el tema. Pero la verdad que dormimos súper bien, así que nada, muy contentos. Ahora nos vamos a ir a desayunar. Bueno, finalmente vamos a hacer la movida del dinghy, ponerlo arriba del barco. Vamos a ver cómo nos va porque parece tan sencillo. Claro. Bueno, ahora viene la parte de darlo vuelta, porque hasta acá no hay problema, lo echamos de arriba, lo trajimos acá a cubierta, pero lo tenemos que dar vuelta para que viaje sin que golpee la fibra abajo, porque el tanque que abajo es de fibra y fibra contra fibra va a ir golpeando. En cambio así, apoyamos la goma contra la fibra, no pasa. Y aparte queda más estable. Para subir el dinghy a bordo, nos ayudamos con una de las cuerdas que llegan a la punta del mástil. Como el dinghy no es liviano y la idea es que quede en contacto solo la goma con la cubierta, darlo vuelta fue todo un desafío. Necesitamos coordinarnos entre los dos para poder hacer toda la maniobra con seguridad y haciendo la menor fuerza posible. Pero finalmente lo logramos. Listo. Y esa es la razón por lo que hay que poner un Davids en un barco. Es bastante chino porque es muy pesado para manipular y si te queda mal, bueno. Y si lo bajas mal, podés hacer mierda fibra. En fin, no es tan simple, pero bueno, lo logramos. Es la primera vez que hacemos esto, así que tan mal no estuvo. Llegó el momento de empezar a correr, parece que mañana nos entregan el barco, así que nada, hay que hacer los últimos preparativos, terminar de pulir todo, cerrar alguna parte burocrática y ya estamos. Pero bueno, queda poco tiempo. Ahora tenemos que correr a hacer el checkout de la casa, cerrar todo, sacar las cosas, cerrar todo acá, devolver el auto, porque el barco sale a las 6 de la mañana y encima mañana justo es feriado, miren qué mala suerte, y no podemos devolver el auto mañana, si no hacemos checkout mañana y no había problema, pero no podemos devolver el auto, entonces como estamos en la otra punta de la isla, sí o sí vamos a tener que resolver todo hoy, pasar esta noche también en el barco y mañana a las 5:30 tenemos que estar listos porque a las 6... ¡Ay, qué divertido! A las 6 viene el capitán para llevarse el barco a San Tomás. Se lo lleva a Estados Unidos. Nos lo entregan en Estados Unidos. Un chino toda la logística, pero bueno, es la manera en que acá lo resuelven por temas de papeles y burocráticos. Así que nosotros tenemos que irnos por nuestra cuenta en ferry hasta San Tomás. Ahí nos dan un hotel para quedarnos hasta que resuelvan todo el tema de los papeles y la transferencia y después ya nos podemos mudar al barco. La marina en la que va a estar el barco ahí. Así que nada, hay muchas cosas que resolver. Y encima queríamos terminar de preparar bien el barco antes de salir porque bueno, obviamente ya después no vamos a tener marina, así que nos viene al pelo tener agua y tener electricidad y un montón de cosas para resolver, pero bueno, ya veremos. Lamentablemente tenemos que despedirnos de esta casa que tanto nos dio. No saben lo que disfrutamos estar en este lugar todos estos días. Al final nos quedamos como 3 semanas casi. 8 días en la primera casa y en esta casi 2 semanas. Así que la verdad que un montón de tiempo pasamos acá y nos encantó lo cómodos que estuvimos. Y lo lindo que es este lugar, es un paraíso. Así que, bueno, nada, nos da pena irnos, pero también estamos felices con todo lo que se viene. Llega el momento, gente, qué nervios. ¿Qué traes ahí, chino? Como buenos argentinos que somos, no nos podíamos ir de DJI sin nuestra parrilla. A ver, abrila, pues, no sabemos cómo está. Tiene una traba. Está buenísimo. Bueno, buenísimo. Ahora vemos cómo la ponemos. Estoy re contenta. Estamos que no saben lo que fue el día de hoy, cómo corrimos. Tanto corrimos que no pudimos ni filmar ni contarles nada de todo lo que pasó. Pero bueno, de acá para allá, devolviendo el auto, entregando la casa, viendo el barco, viendo qué cosas nos faltaban, dejar preparado y listo para salir. Todavía no resolvimos todo porque nos queda resolver el tema del seguro, nos queda resolver un par de cositas más.
Pero bueno, nada, estamos encaminados. También nos despedimos de Ceci nuevamente porque se vio de andar en catamarán con unos alemanes que conocimos hace poquito. Y había vuelto para acá, pero ahora se fue para San Martín y nos vamos a encontrar con ella en un par de días allá. Ese es un poco el plan. Así que estamos de vuelta acá en esta vorágine emocional de todo lo que está pasando. Ahora terminamos de preparar lo que nos queda y mañana a las 5:30 de la mañana viene el capitán que va a llevar este barco a San Tomás y allá nos va a entregar, nos vamos en un ferry, así que tenemos que dejar todo súper listo. Bueno, atar el dinghy, terminar de lavar el barco, que no lo vamos a tener a lavar muy bien, pero al menos vamos a dejar prolijito. Acá tengo el bill of sale y según dice este papel, tenemos un barco. Eso es lo que necesitamos para mañana demostrarle a la gente de inmigración de Estados Unidos que estamos yendo a buscar un barco, no es que nos queremos quedar en su país. Igual una cosa no quita la otra. Una cosa lo quita la otra. ¡Qué lindo!